Hola mis estimados amigos y hermanos, una vez más quiero darles la bienvenida a este su tiempo especial donde estamos estudiando la palabra de Dios, qué es lo que dice acerca de la nueva vida en Cristo. Así que antes de continuar vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por tu santa y bendita palabra. Gracias por Jesucristo, quien ha muerto en la cruz para darnos esa vida nueva. Gracias a la resurrección, que en su resurrección nosotros ahora podemos decir que somos nueva criatura porque lo recibimos en esa resurrección. Gracias, Señor, y dejamos en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, mis estimados hermanos y amigos que nos escuchan, queremos continuar este tiempo donde estamos estudiando acerca de la palabra de Dios. En el programa anterior estábamos mirando acerca de nuestra condición ahora en el Señor Jesucristo. Ahora que somos salvos, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra vida? La Biblia nos dice en Juan 1:12, el pasaje que ya lo hemos visto, nos dice que ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Jesucristo. Le hemos aceptado como nuestro único Señor y Salvador. Y voluntariamente, por amor a Él, hemos entregado nuestra vida en las manos de Él. Entonces, por lo tanto, nosotros ahora, a partir de ese momento, somos una nueva criatura. Dios nos hizo un nuevo ser, de tal manera que como niños vamos nosotros mirando y siguiendo el modelo de Cristo para nuestras vidas. Tenemos a Cristo como la guía, como la dirección, como el ejemplo y el modelo a quien nosotros debemos seguir y debemos encauzar nuestras vidas en nuestro caminar hasta el encuentro con Él en el futuro, donde estaremos disfrutando con Cristo la vida eterna por la eternidad. Pero la vida eterna empieza desde el momento que Cristo vino a morir en la cruz, y todo aquel que le recibe entonces pasa a vivir esa vida eterna en Cristo. También mirábamos que Cristo era el modelo para el apóstol Pablo, porque él decía: sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. De tal manera, a quien nosotros debemos imitar en nuestro vivir diario y en nuestra comunión con Dios es a Cristo, siguiendo el ejemplo de Él. Entonces, ahora que somos hijos de Dios, ahora que somos cristianos, porque eso es lo que significa ser cristiano, significa ser el modelo de Cristo, o sea, cristiano significa un pequeño Cristo. Entonces, ahora como hijos de Dios, ahora como decimos que hemos recibido en Cristo ese nuevo nacimiento, esa nueva vida, entonces significa lo que ahora somos, una nueva criatura. Vayamos a la palabra del Señor un momento. ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos a través de su palabra para nuestra vida de ahora en adelante como hijos de Dios? Mire lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 16. La Biblia dice de esta manera: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Esto qué quiere decir? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie se conocemos según la carne. Significa que hay una transformación, hay un cambio, algo pasó en nuestra vida. ¿Cómo mirábamos a Cristo antes de que Él viniera a nuestra vida y antes de que nosotros fuéramos hijos de Él? ¿Cómo era nuestra vida? Pues vivíamos según el conocimiento que nosotros teníamos, un conocimiento carnal. Por eso es que aquí lo que el Señor está diciendo, que esa era nuestra condición. Conocíamos a Cristo de una forma carnal, de una forma que de acuerdo al pensamiento humano. Ahora miremos en el versículo 17 del mismo capítulo.
Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta la importancia de poder echar mano de esta porción de la palabra del Señor? Dios nos está diciendo a través de su palabra, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Entiende usted el significado de esta palabra cuando dice nueva criatura es? Esto me lleva a pensar mucho en un recién nacido, en un bebé que ha sido concebido y que 9 meses ha estado en el vientre de su madre, y que después de sus 9 meses ese bebé nace y empieza una nueva vida, ese bebé, un nuevo ambiente, un nuevo panorama. Pero el único deseo que nosotros tenemos aquí y poder echar mano de esta porción de la palabra del Señor, cuando Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, eso significa que la nueva vida que ahora nosotros tenemos, o sea, el nuevo ser que Dios ha puesto en nosotros, pues va a empezar a evidenciar desde el momento que hemos creído en Jesucristo. Donde la otra parte de este versículo dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor significa que Él quiere hacernos entender a través de su palabra que las cosas que nosotros teníamos hasta antes de aceptar a Cristo son consideradas como obsoletas, son consideradas como viejas. Y que esas viejas vidas que nosotros teníamos, pues ya pasaron al olvido. Ahora es una nueva etapa de hoy en adelante. Significa, cuando dice acá, he aquí, todas son hechas nuevas, que de hoy en adelante mi vida tiene que dar un giro de 180 grados. Un cambio total. Para poder disfrutar de esta nueva vida, de las cosas nuevas que Dios quiere darme, significa que yo debo abandonar todo lo viejo, todo lo obsoleto, todo aquello que para mí era importante, era prioritario, era fundamental, pero que ahora ya no sirve para nada, porque ahora debo empezar a amar lo que Dios ama, y debo empezar a dejar todo aquello que Dios odia, porque yo debo odiar todo aquello que antes yo amaba, pero que ahora debo odiar ello, y que debo amar lo que Dios ama. Porque antes de venir a Cristo yo amaba las cosas que Dios odiaba y no era aprobada mi vida delante de Dios. Pero que ahora, a partir de este momento que he creído en Jesucristo, pues yo voy a amar todo aquello que ama a Dios y voy a odiar todo aquello que odia a Dios. Y cuando el Señor dice que somos una nueva naturaleza, me hace pensar mucho, como les vuelvo a decir, en un recién nacido. Hace poco mis hijos me pusieron ahora en una nueva etapa de la vida de ser abuelo. Y pude experimentar una etapa muy importante. Pude ver esta etapa tan maravillosa, el de un bebé. Me hace pensar mucho cuando un bebé es recién nacido. Me hace pensar mucho en la vida cristiana también, en un recién nacido en las cosas del Señor. Este recién nacido anhela con ansias la leche que su mamá está dando, la leche materna. Y ese bebé necesita esa leche para ir creciendo, para que vaya desarrollando. Prácticamente la mamá le da parte de su vida, le da a ese bebé, para que ese bebé, recibiendo la vida que está saliendo de su madre, esa vida pueda
en él ir produciendo la transformación. Empieza a hacer transformación en su vida, empieza a crecer, empieza a dar cambios. Y esos cambios es por la alimentación de la leche que va recibiendo de la madre. Y cuando vemos aquí la palabra del Señor dice que nosotros como nueva criatura, también Dios está interesado en que nosotros crezcamos. Y que debemos desear crecer, así como un bebé cada 2 horas está pidiendo leche, está llorando por leche, pues nosotros también debemos tener ese mismo deseo de crecer, de querer alimentarnos de esa leche. Veamos qué dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay 4 puntos aquí que nosotros vamos a estar desglosando este versículo. Primer punto dice, ¿qué es lo que nosotros debemos desear? Pues la leche espiritual. Porque, ¿cuál es el propósito que la leche tiene para el cumplimiento en la vida del creyente? ¿O cuál es la función que tiene la leche? La Biblia dice acá, nos dará el crecimiento. ¿Y cuál es el fin? El fin o el propósito fundamental es que es para salvación. ¿Se da cuenta? Salvación no de la vida eterna, no para tener la vida eterna, sino para ser salvos de no permanecer raquíticos. ¿La salvación qué es, hermano mío? ¿Qué es la salvación? Cuando aquí dice, para que crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis para salvación. ¿Pero salvación de qué? De que no nos quedemos como niños raquíticos, como le vuelvo a decir, sino que crezcamos y lleguemos a alcanzar la imagen y la estatura de Cristo. Porque lo que Dios decía de mí antes, como les vuelvo a decir, no era agradable. Y ahora, como mi vida ha sido transformada, Dios quiere que yo crezca. ¿Y quién me va a dar ese crecimiento? Cuando el Señor dice la leche espiritual, se está refiriendo aquí a la palabra de Dios. El único quien va a producir el crecimiento en nuestra vida es la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada. Es una leche pura. En nuestros días es lo que se está sufriendo. Hay muchas congregaciones que están dando leche adulterada, de tal manera que tenemos creyentes, pero no tenemos discípulos de Cristo. Tenemos hombres y mujeres que están con la cabeza grande y el cuerpo pequeño. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento, porque no están siendo alimentados de la leche espiritual no adulterada, de la leche que es la palabra de Dios, la leche pura, sin mancha, sin contaminación, sin adulteramiento. Porque el único quien va a producir crecimiento es la leche pura que viene de Dios. Porque lo que Dios da y lo que de Él viene es una leche verdaderamente que va a producir en nosotros la transformación que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para que cada día podamos ser identificados con Cristo. En nuestros días hay la falta de identidad con Cristo. Es imposible poder diferenciar a un cristiano de un mundano. Es imposible poder diferenciar a un hijo de Dios con un hijo del diablo. ¿Por qué razón? Por la misma razón de que la leche que ellos han recibido y que están recibiendo está contaminada, de tal manera que lo bueno parece ser malo para ellos y lo malo parece ser bueno. No hay diferencia. Cuando Dios dice acá que eso tiene que ir transformando nuestra vida, tiene que producir cambio. La nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo tiene que producir transformación. Tiene que producir en nosotros un pensamiento divino. Porque el Señor dice que nuestra naturaleza ya no es terrenal, sino nuestra naturaleza ya es divina. Y recibimos esa naturaleza en Cristo. Vayamos a Juan capítulo 3. Versículos del 5 hasta el versículo 8. Mire lo que dice acá la palabra del Señor. Respondió Jesús, de cierto
te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios está hablando aquí, Cristo está hablando aquí con Nicodemo, un hombre que conocía mucho de la ley, un hombre que era conocedor grandemente de la palabra, conocedor de la Biblia, predicador de la palabra, enseñador, maestro de maestros, pero que este hombre no entendía nada de lo que significaba en realidad ser un discípulo de Cristo. Este hombre conocía, pero el conocimiento, la Biblia dice que el conocimiento envanece. Pero lo que te va a llevar en realidad a disfrutar de este regalo que viene de Dios y a entrar en el reino de Dios es que usted acepte a Cristo. Cuando el Señor dice el que no naciere de agua, está hablando aquí de la palabra de Dios y del Espíritu, es que está hablando de creer que Jesucristo es el Señor. Si usted no acepta a Cristo y no acepta y no recibe la palabra, entonces no puede entrar en el reino de Dios. El versículo 6 dice, lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. De tal manera que si alguien nació de la carne, o sea, es carne, simplemente va a ser carne. Haga lo que haga y intente lo que intente hacer para agradar a Dios, con la carne nunca va a agradar. Porque el Señor dice que todo lo que el hombre quiere dar a Dios y trata de buscar a su manera, en realidad nunca va a encontrar el camino. Porque el camino es Cristo. Y ese camino en realidad es la palabra de Dios cuando confronta el pecado. Y muchos no quieren aceptar ese camino. Porque el Señor dice, no te maravilles de que te dije no es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Mas si sabéis de dónde viene, ni sabéis de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros podamos entender esto, que ahora, como hijos de Dios, que hemos recibido la nueva vida en Cristo, Él quiere que nosotros vivamos ahora de una manera espiritual. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y vive de la carne. Pero el que es nacido del Espíritu, espíritu es, significa gran responsabilidad. ¿Qué significa? Que debemos ser guiados por el Espíritu Santo y que debemos ser instruidos en base a la palabra del Señor. Hermanos míos, Dios quiere que nosotros podamos entender que hemos nacido de arriba, del cielo, ya no somos terrenales. Por lo tanto, nuestra vida tiene que dar una transformación, un gran cambio, con la mente renovada, porque ya el Señor nos ha perdonado. El Señor dice en Efesios capítulo 5, versículo 26, que hemos sido limpiados, que Él ya nos limpió. Y en Juan 3:16 dice que tú y yo, que hemos creído en Cristo, tenemos vida eterna. Y que no debe ser manchada por nuestra conducta, ni por nuestro pensamiento, ni por nuestra forma de vivir. Esto implica grande responsabilidad y seriedad en la vida nueva que hemos recibido. Si verdaderamente ahora nosotros somos hijos de Dios, entonces tenemos que entender que nuestra naturaleza es divina y es celestial, porque hemos recibido de Cristo, y que todas las cosas que antes nosotros considerábamos buenas, ahora deben ser totalmente quitadas de nuestra vida. Lo que antes valorábamos como algo bueno, que para Dios no era bueno, pues debemos ir desechando de nuestra vida todas esas cosas y ahora debemos ir aceptando lo nuevo que viene del Señor. ¿Y cómo podemos aceptar de lo nuevo que viene de Dios? Sino a través de su palabra solamente. Por eso el Señor dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis. ¿Se da cuenta? Deseemos esa leche y vivamos como Dios quiere que vivamos, porque eso es lo que importa, porque eso es lo esencial. Y si usted aún todavía no tiene a Cristo en su corazón, tome su decisión. Tal vez usted aún todavía no está considerando la condición de vida en la que usted se encuentra y aún todavía sigue caminando a una vida a la que me importa, ¿verdad? Pensando de que así está haciendo bien las cosas, pero que para Dios no son buenas. Dios no aprueba la vida carnal. Dios no aprueba la vida mundana. Si usted dice que es un cristiano y no ha producido ningún cambio en su vida, tiene que preocuparse. Preocúpese, porque si no está produciendo ningún cambio en su vida, ninguna transformación en su vida, entonces significa que tal vez no ha conocido a Cristo, o tal vez usted rompió su comunión con Dios. Y el único quien puede romper la comunión con Dios es el pecado. Y si hay pecado en su corazón, el Señor dice, arrepiéntese, confiese sus pecados, arrepiéntese.
y empieza a mantener esa nueva vida en Cristo. Que Dios lo bendiga y le animo a que siga usted la hilación y la secuencia de este estudio que venimos desarrollando a través de este medio. Que el Señor lo bendiga. Hasta pronto.